Somos muy puntuales, ¿eh? Muy bien. Buenas tardes. Después de la pandemia, encontrarse un salón así, la verdad es que es una gran satisfacción. Supongo que el tema y los ponentes también pues hacen que efectivamente estemos aquí con mucho interés. No vamos a hacer la presentación de un libro, sino que vamos a hablar sobre él. Es un libro que imagino que al menos todos conocéis, que seguramente muchos habéis leído y que os animo a todos a leerlo. No tengo porcentajes de ventas. Es el tema de Dios, el que en el fondo está detrás, y es el tema que realmente nos importa seguramente a todos, porque Dios es una cuestión que siempre llevamos ahí, metida. Dios es un interrogante que nos persigue por todas partes. Dios también es una duda a veces muy seria y muy profunda, que se contrasta muchas veces con la ciencia, con la experiencia de la vida. Dios es también una experiencia existencial que a veces parece que se contrasta con cosas, pero otras veces se reafirma también con cosas. De manera que Dios, pues intentamos siempre buscarlo, que es nuestra cuestión, la búsqueda. ¿Qué es lo que hay con la palabra? ¿Qué es lo que buscamos en lo más hondo de nosotros mismos? Pues todo eso, ya decían los antiguos, que siempre es la búsqueda más importante, y al mismo tiempo la fe no puede renunciar a preguntarse continuamente para hacerla razonable y subirla a la cabeza. La fe no le corresponde a la cabeza solo, ni fundamentalmente, pero también. La fides quaerens intellectum, que decían los escolásticos, pues está ahí, siempre pendiente. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde con motivo de este libro. Nos han dicho ya durante el siglo XX que Dios es una cuestión de tiempo, que Dios es algo que la ciencia se encargará de limpiar y de barrer, o que Dios es una cuestión de economía y que el progreso económico y el bienestar se encargará también de rebajar los niveles de ansiedad que a veces puede producir e incluso puede anunciar su desaparición. O que Dios, bueno, pues ya pasaron los tiempos del opio del pueblo, pero bueno, el entretenimiento pues puede disminuir mucho el interés de su búsqueda. Pero de cuando en cuando Dios siempre reaparece, no porque la Iglesia o los curas lo hagamos, que a veces somos un problema más que una ayuda, pero sí que está ahí. Y esta tarde es lo que hemos venido a plantearnos. ¿Qué dice la ciencia o qué dice este libro y con qué motivo nos ponen delante este libro ahora y por qué hoy nos congregamos aquí tantas personas? Para respondernos a eso tenemos con nosotros a tres magníficos ponentes. A María Victoria Arruga, que está aquí a mi lado, genetista, profesora en la Universidad de Zaragoza y en la Facultad de Veterinaria, consultora a nivel internacional en Bruselas para distintas cosas y que vive la pasión de la enseñanza y la divulgación también de estas cuestiones, lo vive con pasión. A su derecha está Juan Jesús Bastero, jesuita, biólogo y desde el campo también de la biología, pues también nos hará una valoración y una aclaración de lo que nos dice el libro. Y a su derecha, a su vez, José Ángel Jimeno, ingeniero industrial, pues de alguna manera representa el mundo de la tecnología. Perdón, pues he cambiado de sitio. Me
Me doy cuenta ahora. José Ángel está ahí en el centro, Juan Jesús está en el extremo. Bien, pues cada uno desde su perspectiva nos van a aclarar. Yo voy a introducir un poquitín el tema a nivel de preguntas muy generales. Ellos luego también continuarán haciéndose y haciéndonos a nosotros preguntas y pasaremos luego a un nivel también vuestro para que vosotros podáis pedir la aclaración que queráis o la respuesta que andéis buscando. Y yo, para comenzar y romper un poco el hielo, pues les hago la primera pregunta. Desde vuestra posición de científicos, ¿qué impresión os ha causado y qué valoración haríais delante de nosotros sobre lo que es este libro y qué significa este libro en este momento? ¿Comienzo yo? ¿Quieres empezar tú? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que, como dice José Alegre, nos anima que estéis aquí acompañándonos en esta tarde. Muchas gracias también a José Alegre por organizar estos ciclos, que tanta visión de la vida nos da, de la vida, pero con mayúscula también. La vida que conocemos y la vida que estamos tratando de trascender, ¿no? Muchas gracias también a los que me acompañan. Bueno, para mí este libro ha sido una grata sorpresa, pero yo creo que se encuentra dentro de una tendencia que está comenzando ahora a nivel del público en general, y no solamente de ciencia o de religión, en plantearse la gran pregunta, la gran interrogante: ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Somos producto del azar o hay un creador detrás que quiere compartir con nosotros la vida y nos propone una vida futura junto a él? Esto cada vez se está planteando más, se está iniciando, y eso es grato. Y estos autores responden a este movimiento que empieza a surgir. Y el libro lo declara muy bien, lo expresa muy bien. Se plantea las grandes preguntas. ¿Existe Dios realmente? ¿La ciencia nos puede probar con los avances que realmente existe Dios? Bueno, pues estos se van planteando, ¿no? El libro tiene como dos grandes partes, podría yo decir. La primera sobre cosmología, que nos hablará José Ángel más a fondo, pero ahí tratan de la importancia del origen del universo, de la teoría del Big Bang, de la teoría de la relatividad, del principio antropomórfico del universo. Se van planteando todos estos avances que la ciencia ha ido haciendo ya desde el siglo pasado e incluso anterior, pero sobre todo el siglo pasado y ahora. Y también se plantean la parte de la biología, que es la que a mí más me concierne, más me ha llamado la atención. Realmente es un libro muy serio. Se plantean toda esta problemática de una manera muy seria porque han consultado a los grandes expertos, grandes científicos, filósofos, periodistas, gente muy preparada, y ellos han llegado a entender cada uno de estos avances y lo han plasmado en el libro. Citan a todos y cada uno de los autores, no expresan una afirmación sobre ninguno de estos avances que no esté reafirmada por el autor, por los propios autores, lo que les da una gran seriedad al libro y gran profundidad. Con respecto a una segunda parte, que es ya menos científica o menos avances, se plantean unas cuestiones que siguen siendo también interesantes. Pues, por ejemplo, dicen las verdades inalcanzables de la Biblia. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeño, oscuro, como ellos dicen, ahí rodeado de grandes potencias, con grande cultura, y en cambio ellos, un pueblo prácticamente inculto, cómo es posible que sepan reflejar mediante los libros que componen la Biblia, reflejar esa sabiduría y esa relación con Dios
y ese acompañamiento que Dios les hace a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Y se plantean cómo es posible que esto haya surgido de un pueblo pequeño si no, dicen los autores, si no estuviera detrás pues eso, un Dios creador que les acompaña. Y así van surgiendo. También hablan de la figura de Jesús, cómo se le trata a lo largo de la historia, los diferentes autores que exponen cómo fue Jesús, si fue realmente un hombre únicamente o como pensamos los cristianos que es un hombre hijo de Dios, etc. ¿no? Van dando toda una visión de filósofos, religiosos, etc. También se plantean otro aspecto como la historia del pueblo judío, desde su origen hasta hoy en día, todos los padecimientos y sufrimientos que ha experimentado, pero también la grandeza que ha logrado con todo ello. Hacen un pequeño guiño con el milagro de Fátima, que desde mi punto de vista chirría un poco en el libro, pero bueno, ahí está. Y luego se plantean también un capítulo muy interesante donde dice todo está permitido. Es decir, ¿por qué la humanidad necesitamos o hemos creado una serie de leyes morales y éticas y sabemos que determinadas acciones no las podemos aprobar? Y ellos terminan diciendo, pues porque tenemos una ansia de trascendencia y hay detrás alguien más grande que nosotros que nos está señalando un poco el camino. Luego marcan toda una serie de pruebas filosóficas, desde los primeros griegos, Platón, Aristóteles, pasando por Plotino, el Imperio Romano, luego ya la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, todos los grandes filósofos que han ido a lo largo de la historia, cómo promueven esa existencia de un ser superior a nosotros y un ser creador. Y ellos lo van manteniendo, como digo. Luego también son muy prácticos los finales del libro, que hay una serie de anexos que son, como digo, muy prácticos porque lo sitúan como un libro de consulta, tener muy cerca en la biblioteca, porque dan una serie de datos que nos pueden resultar muy útiles a la hora de incluso estar leyendo en otra línea, otro aspecto. Hacen referencia cronológica de todas las fechas, presentan unos órdenes de magnitud física, como por ejemplo pues, la distancia entre los electrones y los protones o el tamaño del átomo. Nos van dando una serie de datos muy valiosos. También de magnitud biológica, pues el tamaño de la célula, el tamaño del núcleo, del ADN, etc. Hacen también un glosario, un índice muy claro con las páginas, con lo cual es muy fácil buscar determinados temas porque nos lo ayuda la página. Un índice onomástico también con los autores y las fechas más importantes de esos autores. Incluso hablan de los permisos fotográficos de las imágenes que han utilizado. Una serie de testimonios de personalidades internacionales, científicos, filósofos, periodistas, sobre el tema del libro. Y los agradecimientos. Agradecen pues, no solo al editor, sino también a los que les hayan ayudado a corregir. Se trata de un gran libro, como digo, muy serio, muy bien conformado. Está citado absolutamente a todos, como he dicho antes, a todos los autores y a todas sus opiniones que han dado. Y como bueno, pues especialista en genética, puedo señalar que la parte de biología también se han asesorado muy bien con grandes científicos, buenos biólogos, médicos, etc. Y aquí llama la atención cómo explican muy bien el tema de la evolución darwiniana, cómo Darwin explica la evolución. Y ellos, bueno, los autores llegan a la conclusión de que no es posible que surgiera la vida desde una materia inorgánica, inanimada, a una materia orgánica. La ciencia hoy en día sí que explica y que puede ser perfectamente dado el hecho de que en un principio la vida se originara de una materia inorgánica, es decir, moléculas inorgánicas,
como puede ser el agua o pueda ser cualquier otra materia inorgánica, pero a partir de ahí se originaran moléculas mucho más complejas, a las que llamamos moléculas de la vida, que son el ARN y el ADN, y pudieron surgir perfectamente pues, por unión de pequeñas moléculas hasta dar estas moléculas orgánicas mucho más complejas. Y ahí ya surge la vida como la conocemos. Todos los seres humanos que hoy poblamos este planeta tenemos como base de nuestra vida el ADN, salvo unas cuantas especies y géneros de virus que son ARN, pero todos tenemos como base estos ácidos nucleicos. Claro, esto es algo sumamente importante que se pudo originar así, pero claro, cuando uno lo estudia y ve cómo ese ADN ha podido evolucionar, ha podido mutar, se recombina e incluso se repara, pues es como muy fuerte el afirmar que esto es producto del azar, que ha podido surgir por el azar. Y yo estoy un poco con los autores en que tiene que haber alguien que ha ideado, un ser supremo, ¿no?, que ha ideado precisamente esta forma de evolución tan maravillosa que es la vida. Hoy poblamos este planeta millones y millones de especies y todos tenemos como base el ADN. Este ADN en la especie humana, por ejemplo, que tiene 3.200 millones de pares de bases, hace que seamos únicos e irrepetibles. Entonces, cuadra muy bien con la idea de los autores de que realmente Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. No hay dos personas iguales en el mundo. Si somos 8.000 millones de personas los que poblamos hoy en día la Tierra, no somos ninguno igual. Ni siquiera yo soy idéntica a mi hermana. Soy diferente. Todos somos únicos e irrepetibles. Claro, cuadra muy bien con el hecho de ser hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos, cada uno diferente. E incluso somos diferentes a todos los anteriores que nos han precedido. Si la especie humana lleva aquí en este planeta unos 300.000 años, el Homo sapiens instalado aquí, y somos unos de los últimos que acabamos de llegar, ¿verdad?, porque la vida en este planeta tiene 3.600 millones de años. Bueno, pues aún habiendo muchísimas generaciones anteriores a nosotros en esos 300.000 años de vida en este planeta, no ha habido ninguna persona idéntica a cada uno de nosotros, ni lo habrá, porque este ADN tiene esa capacidad de mutar, de modificarse y de dar siempre una forma nueva y distinta. Esto, claro, es una maravilla y uno piensa, no puede ser producto del azar. Pero bueno, cada uno, la ciencia nos lo explica muy bien así. También coincide la ciencia con el hecho de la EVA mitocondrial. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues el ADN que está en las mitocondrias no son los 3.200 millones de pares de bases que están en el núcleo, sino unos 37.500 pares de bases que están en el ADN mitocondrial. Bueno, pues como la ciencia ya sabe la velocidad con que muta este ADN mitocondrial, se ha podido seguir todos los procesos migratorios que ha habido desde el origen de los humanos. Y nos cita, la ciencia nos da precisamente el hecho de que hubo una o muy pocas EVAs mitocondriales y que surgirían en la parte este, en el Rif, en la parte este de África. Es decir, aquí vuelve a coincidir el hecho, por ejemplo, de que el pueblo judío sabe muy bien, el biblista conoce, no es que conozca muy bien, pero intuye de una manera maravillosa que la vida surgió ahí, ¿no? Y ahí sitúa a Adán y Eva. Bueno, pues la ciencia ha podido demostrar que efectivamente nuestros orígenes vienen ahí y que hay una Eva mitocondrial y últimamente también un Adán y cromosómico. Es decir, se ha podido ver también que el origen del cromosoma Y, con todas las mutaciones y variaciones que ha ido experimentando, el origen estaría también de nuevo en esta parte de África, coincidiendo con la intuición tan bonita que tiene el biblista cuando escribe en el Génesis la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Y sí, vamos a ir recortando. Y también decir que en biología
es importante conocer que efectivamente este ADN está continuamente mutando, hoy lo conocemos muy bien, y que es una maravilla cuando se estudia a nivel microscópico. A nivel macroscópico ya nos hablarán, pero a nivel microscópico, que es mi trabajo, es una maravilla pues, poder observar al microscopio cómo se dividen las células, cómo ese ADN se replica, cómo podemos multiplicarlo millones de veces y que ahí está replicándose fielmente, pero a la vez conservando todas estas capacidades. Así que el científico, cuando profundiza en todas estas realidades biológicas, se plantea este gran interrogante. Tiene que haber alguien que haya dado esta precisión y esta fidelidad para que todo se cumpla de esta manera tan perfecta. Pero la ciencia nos lo explica y los autores tratan de llevar consigo esta realidad hacia un ser supremo y anterior, muy superior a nosotros, que ha creado toda esta maravilla que es la naturaleza. Que se quede roja la luz. Solo una vez. Ahora. Buenas tardes a todos. Gracias, don José Alegre, Pepe, por haberme invitado a participar en este coloquio. Mi enfoque, desde mi ser jesuita biólogo, se va a ceñir a mis notas, algunas notas que he tomado al leer el libro. Y voy a seguir el orden mismo de las partes del libro, primero la primera parte y después la segunda, no iba a ser al revés. Pero en primer lugar quiero decir que, a mi entender, estamos ante un esfuerzo de los autores, un esfuerzo enciclopédico. Este libro es una especie de enciclopedia de multitud de datos de diversa índole acerca de la probabilidad de la existencia de Dios. Por lo menos compatibilidad lógica de la existencia de Dios es compatible lógicamente, no es un disparate lógico, no rompe ninguno de los principios básicos de la lógica o de la metafísica, e incluso es probable, pero sin llegar a más, porque ya está bien, con esto ya está bien. Y para eso pues, tiene en cuenta distintos grupos de datos y de consideraciones múltiples, muchísimas. Después de la introducción vienen las dos partes que la profesora María Victoria ha destacado. La primera parte se titula Pruebas vinculadas a la ciencia. Fíjense que ya considera que está dando pruebas, o sea, razones coherentes que invitan a afirmar que Dios existe. No es una demostración de la existencia de Dios, pero da datos que los convierte o los interpreta como pruebas de la existencia de Dios. Entonces, en la primera parte, pruebas vinculadas a la ciencia, y en la segunda parte, otro tipo de pruebas. En la primera parte, al comienzo, y después prácticamente lo abandona, dice una cosa que considero muy interesante, que es el situarse en una lógica apofática. No se asusten porque yo mismo he tenido que ir a consultar lo que significaba. Apofática es decir, no decir nada sobre lo que es en sí. Es decir, basarse más en lo que no es la afirmación de Dios, basarse más en eso que en lo que es. Hay una tesis antiquísima de la filosofía escolástica, de la Teodicea, que ahora ya no se estudiará, pero ciertamente es una tesis sólida, que se nos dice, y además desde la Iglesia Católica, que
es imposible conocer a Dios tal y como es en sí. Este vaso, este reloj, si afináramos mucho tampoco lo podríamos conocer tal y como es en sí, pero en fin, no vamos a hilar tan delgado. Pues a Dios no lo podemos conocer tal y como es en sí. Y esto es una tesis católica, apostólica y romana, y antiquísima, muy anterior al Concilio Vaticano II. Bueno, entonces, el lenguaje sobre Dios es un lenguaje del no saber. Ese es el lenguaje apofático. Bien. Y esto lo dicen expresamente en la página 99. Bien. Pero después ya no lo desarrollan más. Pero claro, concluye, existen necesariamente verdades no demostrables que remiten a un exterior de las matemáticas. Esto lo dice el matemático Gödel. Verdades no demostrables, y esto lo dice un gran matemático, que remiten a un exterior de las matemáticas. Esa es la frase que utiliza. Bien. Y junto con esto, otra afirmación que me parece sustancial. Si la ciencia confirma que el tiempo, lo leo porque es lo más breve, el tiempo, el espacio y la materia, tiempo, espacio y materia, tuvieron un principio absoluto, queda claro entonces que el universo proviene de una causa que no es ni temporal, ni espacial, ni material. Toma, o sea, a ver, entonces, ¿qué es? ¿No es material? No. ¿Es temporal? No. ¿Es espacial? No. Pues, ¿qué es? Silencio. Pero es formidable esta afirmación, es formidable a propósito de la aceptación casi universal del Big Bang, hace 13.810 millones de años, como saben ustedes. Bien. Y también en esta primera parte descarta, refiriéndose a la vida, descarta el tema del azar. Como ha dicho muy bien la profesora María Victoria, el comienzo de la vida sigue siendo un enigma para los biólogos. Sí, la afirmación, la vida viene de la no vida, esa afirmación la hacemos los biólogos hace bastantes años. Y entonces se nos dice, ¿y cómo lo sabes? Pues mire usted, porque en determinadas experiencias hace ya muchos años, mezclando determinadas sustancias en un matraz y disparando la chispa eléctrica y sustancias que no tienen nada que ver con los organismos vivos, pues resulta que después hemos encontrado aminoácidos, que son moléculas exclusivas de los vivientes y cosas parecidas. Y de allí ya dar el salto al ADN, dar el salto al ARN, dar el salto a un espacio microscópico que esté rodeado por una membrana finísima, que lo aísla del ambiente y a la vez lo comunica con el ambiente. O sea, que aquí hay tela marinera. Quiero decir, bueno, pues este hecho sobre el cual hay muchas hipótesis, sigue afirmándose que la vida viene de la no vida, pero para eso hacen falta millones y millones y millones de ensayos, valga la palabra, de la propia materia y de los océanos y de las zonas intermareales de poca profundidad, etcétera, para que empezase a surgir. Con lo cual el autor lo que dice, o los autores, lo que dicen es que para que esto sucediera totalmente al azar, haría falta que existiesen, suponiendo que todos existen y funcionan al azar, un número de universos paralelos, no me pregunten lo que es, universos paralelos, pero un número del orden de 10 elevado a 120. O sea, ustedes escriban un 1 y después de ese 1 ponen 120 ceros seguidos. Si son capaces de imaginar esa cantidad, yo no. Pues si existiera esa cantidad de universos paralelos, entonces podría darse el fenómeno vital en un universo en el que estuviera la Tierra como la tenemos hoy. Dicho con otras palabras, la vida es también una singularidad, diríamos, de nuestro universo y no nos quebremos la cabeza con otras hipótesis, con lo cual parece que
no es tan casual, no es tan casual que haya vida. La segunda parte, las pruebas al margen de la ciencia, lo inicia con esta frase, que es una frase ciertamente atinada, en la página 331. El campo de la racionalidad es mucho más amplio que el de la ciencia. Esta frase me ha gustado mucho. El campo de la racionalidad es mucho más amplio que el de la ciencia. Y gracias a Dios es así, ¿eh? Y lo sabemos y lo vivimos. Entonces, ya recorre distintas áreas, distintos campos, lo que también ha dicho María Victoria de la Biblia, la lectura de la Biblia desde un punto de vista comparativo con otros pueblos, la unicidad, la afirmación de un solo Dios por parte del pueblo hebreo frente a todos los ídolos que lo rodeaban. Ahí, con franqueza, me parece que simplifica demasiado el tema, porque estamos hablando, claro, de un suceso portentoso, es cierto, que en el pueblo de Israel o en los antecesores del pueblo de Israel ya surgiesen grupos humanos que confesaran a Dios, y que dijeran lo que dijeron y que no divinizaran a los planetas, por ejemplo, cosa en boga, incluso los romanos, como saben, los 7 planetas, pues 7 dioses, bueno. Pero se calla también que la cosmología de los hebreos era la misma que la de los babilonios y pueblos del Oriente Medio, y no tenían otros datos para construir otra cosmología. Consideraban, por supuesto, la Tierra plana, y la bóveda celeste era una bóveda consistente, por eso la llaman un firmamento, porque es firme. Porque es firme, firmamento es porque es firme, la bóveda. ¿Pero dónde está la bóveda? Para ellos existía una especie de cúpula gigantesca encima de la cual estaba el agua que se colaba por determinadas rendijas y entonces llovía. Esto es cosmología bíblica, pero no es palabra de Dios. Pero es cosmología bíblica. Y por supuesto que ha tenido que ser corregida de arriba abajo. Eso no lo dice, pero bueno, es una mirada benévola de esas características del pueblo hebreo. Y también parece ir demasiado lejos, o sea, tiene muchas ganas de que le demos la razón. ¿Qué ha acertado está usted? O sea, todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es verdad, por lo menos a mi entender, pero dices, oiga, bastaría el que recordara varias veces pues la cita de Romanos y del Vaticano I, de 1870. La cita de Romanos es: lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, a través de la creación, a través de la contemplación de la vida, de la materia, y no digamos ya escudriñando sus entrañas, pues uno se siente invitado a decir, esto lo ha tenido que hacer alguien muy inteligente. O sea, es la llegada a Dios por la mera razón humana, como dijo el Vaticano I, la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, que es el autor de todas las cosas, se le puede alcanzar por la luz natural de la razón. Esto fue una de las afirmaciones dogmáticas importantes en 1870. Bien. Con lo cual, el resumen que hago yo, omito bastantes cosas, es que en el libro subyace un talante apologético y pedagógico. Apologético porque se le nota un afán por rebatir a los que sostienen tesis contrarias. En el caso de toda la enumeración de afirmaciones científicas contrarias al Big Bang, que después se han demostrado falsas. Bien, de acuerdo, se han demostrado falsas, pues me parece muy bien, pero, en fin, se nota un poquillo, ¿verdad? Se nota un poquillo el talante apologético de defensa para... Y luego, cuando dice, esto está muy bien de Josh Thomson, el descubridor del electrón, premio Nobel del año 37,
pues dice, es probable que todos los físicos creerían en una creación si la Biblia no hubiese hablado del tema. Esto me cayó muy simpático, porque si la Biblia no hubiera creación, entonces a lo mejor los físicos hubieran llegado a decir, pues es necesaria una creación para que exista lo que existe, ¿verdad? Pero, ay, lo dice la Biblia, ay, no, entonces hay que tacharlo. Bueno, esas cosas que creo que ustedes también las conocen, pues están ahí. Entonces, el afán apologético sí que se percibe, y el afán pedagógico porque da la impresión de que lleva de la mano al lector. El pedagogo es el que lleva de la mano al niño, y lo conduce, pues le lleva de la mano al lector, de modo que vaya haciendo sus opciones ante todo lo que el autor o los autores le están diciendo. Hay dos casos que señalo. Uno en la página 392 hace un parón, y dice, no avance usted en la lectura, no avance, párese. No avance antes de haber tomado su decisión, fuera la que fuere. Ese es un parón en la página 392. Y ya en las últimas páginas, en la 476, dice, le toca a usted, lector, decidir en alma y en conciencia. O sea, tiene un afán de, diríamos, gravar la responsabilidad del lector frente a todo lo que le está diciendo. Si hay ocasión, alguna cosa me gustaría añadir después. Muchas gracias. Bueno, pues reitero los agradecimientos. Gracias, Pepe. Gracias, Acción Social Católica. Mi opinión sobre el libro. El libro es muy valiente. El libro es muy valiente porque trata de responder a tres preguntas. La primera de ellas es si es posible, probable, que Dios exista. La segunda es si Dios se ha manifestado a los hombres, y así es los capítulos que ha comentado tanto María Victoria como Juan Jesús cuando habla sobre el pueblo de Israel. Y también el libro aborda si esa revelación ha sido Jesucristo. Entonces, no deja sin resolver ninguna de las tres cuestiones. Normalmente, cuando se intenta resolver en cualquier ámbito de la vida de manera eficaz cualquier tipo de problema, uno trata de acotar muy bien pues lo que quiere resolver. En este caso, se lanza a responder a las tres preguntas. La posible, mejor dicho, la probable existencia de Dios, si Dios se ha revelado al hombre y si esa revelación es Jesucristo. También me ha gustado que el libro se ha editado en Francia, en Europa. Y esto, en una Europa normalmente descreída, pues es una nota a tener en cuenta. Si el libro hubiera venido de Estados Unidos, como ha dicho Juan Jesús, con esa argumentación apologética, que lo es, pues uno hubiera dicho, pues bueno, pues es normal. Si hubiera venido de otros continentes, pues nos hubiera sorprendido e incluso gustado. Pero viene de Francia, del corazón de Europa. Francia, pues en una situación de laicismo desde hace muchos años, pero con una vitalidad religiosa también imponente, y una prueba es el libro. El tercer aspecto es que en el año 2023 se planteó un libro sobre la existencia de Dios que es un bestseller. 250.000 ejemplares en octubre en Francia y la quinta edición en España. Luego, la cuestión de la existencia de Dios, por mucho que parezca que está pues apartada, no es así. Existe un interés grande. Lo habían dicho bien los epicúreos, pues es posible que los dioses existan, pero no nos preocupemos de eso. Esa es quizás la situación de nuestra Europa y de nuestra España. Pues no, es un libro de 250.000 ejemplares. Por tanto, muy valiente, muy leído, un bestseller, y que aborda tres cuestiones de manera muy, muy potente. Es un libro apologético, hay que tenerlo en cuenta, así es, ¿no? Y entro un poco en el tema cosmológico, porque estoy de acuerdo en la tesis del libro en que efectivamente la ciencia ha contradicho la religión muy potentemente, y se ve por la sociedad, por gran parte de la sociedad, cómo la ciencia es
en cierta manera contraria a la religión. Y esto es una cosa muy lógica, porque la reflexión religiosa, teológica, es mucho más antigua que la ciencia y por tanto ha ido buscando a Dios con las armas que ha podido y lo ha hecho relativamente bien, porque antes de la existencia de la ciencia hay unos códigos religiosos muy potentes que nos ha permitido sobrevivir y en el que incluso en estos momentos muchos nos sentimos muy afines, sin la herramienta de la ciencia. Pero viene la ciencia, que es una herramienta epistemológica extraordinaria. Nosotros salimos a la calle y nos damos cuenta de los grandes avances que hay a nivel tecnológico, a nivel médico, a cualquier orden de la vida. Eso es gracias a la ciencia, una herramienta extraordinaria que tiene una capacidad brutal de buscar la verdad. Primero porque tiene una metodología y luego porque tiene un criterio de falsación que le permite buscar la verdad de manera coherente. Y lógicamente choca con la religión. Es lógico porque tiene una metodología muy diferente. Y entonces desborda a la religión en muchos aspectos. Es verdad la tesis que hasta prácticamente 1900, con el surgimiento de la ciencia, el ser humano religioso, se siente desbordado por determinados descubrimientos científicos. El primero es el heliocentrismo, es decir, la Tierra no es el centro del sistema solar, no es el centro del universo. El segundo es también muy importante, es que la edad de la Tierra no son 7.000 años. La Tierra tiene miles de millones de años. Luego también hay otros avances, pero quizá otro de los descubrimientos es la teoría de la evolución. Eso deslocaliza muchos de los pensamientos religiosos. Entonces, la ciencia se ve como contradictoria de la religión. Y es verdad, porque tiene una metodología diferente que ha desbrozado mucho de la religión. Si a eso le sumamos una corriente ideológica, el materialismo, que aboga porque todo es materia y que engarza con una parte de la ciencia se ve como un contradictor de la religión. Pero es verdad que a partir prácticamente de 1900 hay determinados avances científicos, descubrimientos científicos que a modo de parábola, en el libro lo explica muy bien, es una parábola, cambian el sentido. De hecho, el libro, que responde exactamente el contenido al título, habla sobre el albor de una revolución, porque lo que plantea es que ha habido una parábola en la que la ciencia ha ido contradiciendo la religión, pero determinados avances científicos pueden estar haciendo cambiar el sentido, y por eso dice el albor de una revolución. No se sabe, porque efectivamente la ciencia, es una herramienta extraordinaria y no sabemos qué nos deparará. ¿Y cuáles son esos avances? Y me centro en el aspecto cosmológico. Uno de ellos es extraordinario, es el segundo principio de la termodinámica. Es extraordinario. Y el libro narra muy bien qué es el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica dice que en un entorno cerrado de energía e información, el universo lo es, tiende al desorden. Es decir, ese sistema tiende al desorden con el paso del tiempo. Y cuando se enfrentan a ese segundo principio de la termodinámica, es decir, que la entropía, así se llama, el desorden, la medición del desorden aumenta, eso contradice el pensamiento existente que era el universo es eterno. Claro, si el universo es eterno, ¿por qué no está totalmente desordenado? Si el universo no ha tenido una creación, ya tendría que tener un desorden. El segundo principio de la termodinámica es combatido, el capítulo 8 es antológico, porque, repito, el libro habla de la ciencia, de lo eficacísimo que es la ciencia, pero también de los errores que determinados científicos, no la ciencia, cometen. Hay una frase antológica que dice que el reconocimiento de la verdad, la aceptación de la verdad, muchas veces suele venir impedida por nuestras pasiones, y yo diría pasiones ideológicas. Se combate notablemente desde el materialismo, desde el totalitarismo, tanto soviético como nazi, e incluso científico. Hay unos comentarios sobre Albert Einstein tremendos, aunque hay que reconocer que Albert Einstein, cualquier error que comete, lo reconoce públicamente. Hay que quitarse el sombrero. Albert Einstein incluso dice que sus ecuaciones no pueden ser lo que están diciendo, es decir, que el universo es dinámico y utiliza la constante cosmológica y la pone ahí para parar el movimiento del universo. Y luego dice, este ha sido el gran error de mi vida. O cuando un científico que es absolutamente perseguido, un matemático ruso,
Friedman le contradice prácticamente con 20 años, dice que lo que está planteando un universo dinámico, eso no puede ser. Y luego le vuelve a escribir en secreto y reconoce que tiene razón. Pero estos comportamientos científicos, muchos de estos comportamientos científicos no son como Albert Einstein. Hay una persecución brutal sobre aquellos que defienden pues, el segundo principio de la termodinámica, es decir, que la entropía avanza, o incluso lo que sucede con el Big Bang, es decir, con la creación. Al principio se niegan a que exista esa creación. Y ese podría ser también el segundo gran descubrimiento. Ha habido un momento creador. No sabemos qué existía en el inicio, es una absoluta singularidad, pero ha habido un momento creador. Y luego hay teorías que pueden contradecir o que pueden completar ese momento creador, como ha sugerido Juan Jesús, pues multiversos, etcétera. Pero esos sucesos, esos posibles multiversos que hayan podido surgir, tienen también que pelearse con el segundo principio de la termodinámica, es decir, que el desorden en un universo eterno hubiera aumentado hasta ad infinitum. Y el tercero de los aspectos científicos que también encamina la parábola a la revolución es el ajuste fino de determinadas constantes físicas. Esto es tremendo. Existe más, prácticamente 20 constantes físicas que están ajustadas para que surja la vida. Estamos hablando de la masa del electrón, la masa del protón, la masa del neutrón, la velocidad en el momento del Big Bang para que se junten los protones, la velocidad de expansión del universo para que la fuerza de la gravitación y la fuerza nuclear fuerte se compensen o tengan el valor exacto para que se surja la vida. Entonces hay muchas constantes físicas, prácticamente 20 constantes, que se mueven en un rango pequeñísimo en el que si hubieran cambiado no existiría la vida. ¿Y eso qué significa? Pues que todos estos descubrimientos lo que están planteando es un gran misterio en lo que la ciencia parece que abocaba. Es decir, no, el tablero se ha equilibrado por lo menos. Y la ciencia tiene que seguir investigando y, por supuesto, la teología tiene que seguir y la religión tiene que seguir avanzando porque pertenecen también a diferentes epistemologías. Pero el tablero está equilibrado, por lo menos desde el punto de vista cosmológico. Ahora voy a ir abajo. Por lo que vemos, desde hace ya más de 200 años, que Laplace ya introdujo la cuestión de la hipótesis inútil de Dios, que por lo tanto es irrisoria para lo que nos preocupa en la vida, hasta ahora, en que es la misma ciencia la que parece ser que se va asomando a la hipótesis de Dios como una posibilidad positiva, en donde ya entonces el diálogo comienza a cambiar y donde nuestra cultura también comienza a prepararse para hacernos estas preguntas de una manera distinta. Unos con menos prejuicios, otros con menos ignorancia, unos y otros intentando intercambiar. Entonces, en este nuevo caldo de cultivo, pues por ejemplo, desde la teología se reconoce el gran favor que la ciencia nos ha hecho para purificar la religión de tantas exageraciones, de tantos desvíos, de tanta magia, de tanto recoveco, que luego hemos descubierto que efectivamente eran cuestiones culturales de un momento concreto de la historia que venían a tapar o a explicar o a ocultar determinadas cosas que o bien no interesaban o no sabíamos cómo. Desde la teología reconocemos el gran favor que la ciencia ha hecho de ayudarnos a entender la Biblia. Precisamente a partir del espíritu crítico que la ciencia introduce, pues ese método crítico recogido en el análisis de los textos bíblicos nos ha ayudado a descubrir un mundo que desde luego nos sorprende y nos asombra y nos maravilla
y a descubrir la Biblia fundamentalmente como una obra de literatura, que hasta hace poco nos asustaba pensar en la Biblia como una obra literaria. Y hoy descubrimos precisamente la maravilla y la profundidad que eso significa, ¿no? Y lo mismo ocurre con el sentido de Dios. Decía al principio Juan Jesús que nosotros los católicos entendemos que de Dios no sabemos nada, ¿no? Que lo que sabemos de Él es el cómo se nos manifiesta. Aquellos momentos que en la naturaleza o en la historia, pues Él se asoma un poquitín y hace alguna cosa, ¿no? Y ahí en esas manifestaciones encontramos signos, palabras, gestos y momentos que nos sirven de referencia, de espejo, de reflejo, de cómo Dios nos tiene en cuenta a nosotros. Y así con Jesús, pues por ejemplo, podemos descubrir que puede ser Padre. En la naturaleza descubrimos que puede ser creador, que lo es, y así es como vamos andando, ¿no? Entonces, en ese diálogo y en esta nueva cultura que podría surgir, de entendimiento, de comprensión y de ayuda mutua, pues quizá nos vendría muy bien a una humanidad que anda deshaciéndose, deshumanizándose tantas veces, para, en lugar de buscar poder, de buscar prestigio, de repartirse el mundo, digamos, por parcelas del saber, pues podríamos contribuir todos a hacer un mundo que se humaniza más, un mundo que encuentra una sensibilidad distinta, un mundo que nos hace como Jesús descubrir a un Dios que se hace carne, se mete en nuestro mundo, y no es para dominarnos, no es para darnos lecciones, sino que es precisamente para hacernos más humanos. En ese nuevo caldo de cultivo y en esa nueva realidad, ¿creéis vosotros que es posible un diálogo entre ciencia, religión y culturas tradicionales? ¿Es posible un encuentro que nos llegue a plantearnos horizontes nuevos en la historia? Bueno, yo aquí plantearía la esperanza, ¿no? La esperanza de que esto pueda llegar. Es difícil, pero lo que sí tenemos que ir sacudiéndonos de nuestra mentalidad es del hecho de que, del cientificismo, de que la ciencia lo puede todo, pero también desde otro punto de vista de que la ciencia es mala, un poco también, vamos a ponerlo en términos casi de infantiles, ¿no? Se ha apuntado aquí, ¿no? Que al principio, cuando surgen los grandes avances científicos, pues parece ser que podemos desechar todas las teorías de una presencia de un creador, pero luego también se ha ido viendo que los avances científicos parece ser que nos hacían más inhumanos y que nos alejaban más de Dios. Y eso lo tenemos que evitar. Es decir, la ciencia nos puede ayudar a descubrir a Dios y nos puede ayudar a ver la magnificencia de su obra y de verlo como un creador, además un creador que lo ha hecho todo a la perfección. De manera que no pensemos que todos los avances científicos nos van a llevar a una hecatombe, sino que vamos a pensar que la ciencia nos va a ayudar a descubrir a Dios. No a plantearnos como el autor o los autores pretenden de que las pruebas son exactas y que nos dicen que la existencia de Dios, pero sí que nos acercan a Dios y nos acercan a comprender mejor su labor creadora y su labor de misericordia y como Padre, ¿no? A mí me gustaría que fuera surgiendo esa mentalidad de que la ciencia no es mala, es la utilización que se hace de ella, pero no la ciencia en sí, y la ciencia en sí nos puede ayudar a descubrir a Dios. De hecho, bueno, pues yo creo que conozco también a muchos colegas que están disfrutando mucho más de los avances de la ciencia, precisamente por ser creyentes y creer en un Dios creador.
Por mi parte, desde luego, creo profundamente en la compatibilidad ciencia y creencia, o religión, o fe, ciencia y fe, eso fuera de duda. Tan es así que varias veces que he abordado este tema en otras sedes, pues he puesto el subtítulo, cuando se dice el tema ciencia-religión, pues subtítulo con interrogantes, un pretendido conflicto, porque a veces da la impresión de que hay ganas de que haya conflicto entre la ciencia y la religión, porque eso vende, porque eso en los medios pues aumenta el número de oyentes, lo que sea. Bien. Con lo cual, lo que sí digo es que cada una tiene que estar en su sitio. Cuando hablamos de diálogo, pues no dejamos de ser dos, los que dialogamos. Somos dos y cada uno sigue siendo el mismo. Se escucharán, matizarán sus afirmaciones, pero no es que se fusionen en una unidad única que sea la media aritmética de sus entidades, por amor de Dios, no. Cuando dialogamos seguimos siendo dos. Y la ciencia y la fe cristiana en concreto son dos, y cada una tiene que jugar con sus cartas sobre la mesa. Y las cartas de la ciencia no le van a llamar, si es fiel a sí misma, si es fiel la ciencia experimental, estoy refiriéndome a las ciencias experimentales, si son fieles a sí mismas, no les van a llevar nunca ni a negar ni a afirmar a la existencia de Dios. La ciencia no puede decir que Dios no existe, no, como científico no, la ciencia no sale de su ámbito, como he indicado antes en algunos párrafos, ¿no? No puede negar ni afirmar tampoco. ¡Hoy qué bien! La ciencia ha demostrado la existencia de Dios. Mire usted, eso no es ciencia. Ya está. Y no tengamos miedo a decirlo, No tengamos miedo. Y la religión, por su parte, evidentemente, con esa afirmación apofática que he dicho de que es verdad, que de Dios no podemos saber lo que es en sí mismo, tenemos como base la frase preciosa, que no me canso de repetirla, de San Juan: a Dios no lo ha visto nadie jamás. Lo dice en dos ocasiones, una en el Evangelio, otra en la primera carta. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Fijaos que es una afirmación muy fuerte. Y a continuación añade, el Hijo nos lo ha dado a conocer. Por eso creemos en Cristo Jesús, creemos como realidad humana que nos da a Dios en sí mismo, Hijo de Dios. Ese camino es seguro. Ese camino es seguro. Pero a Dios, así en abstracto, en puro abstracto, no lo ha visto nadie jamás. Y luego, solo quiero hacer un apunte de un par de cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de ciencia y de religión. Uno es el tema de la nada. El tema de la nada. A ver, la nada no existe. La nada no existe. Esto es una otra verdad filosófica desde hace 1000 años. La nada no existe. Si tenemos un recipiente de paredes herméticas y durísimas y extraemos todo el aire que hay adentro, hasta la última molécula de nitrógeno y de oxígeno y de CO2, extraemos todo el aire, nosotros diremos, dentro no hay nada. Pues mire usted, sí, no hay moléculas, no hay átomos, no, de acuerdo, pero eso no es la nada, eso es el vacío físico. Y el vacío físico no es la nada. Y esto me he asesorado antes de decirlo ante un auditorio tan prestigioso, porque yo no soy físico, pero es verdad, la nada no existe. Bien, eso ya es muy importante. Y otra cosa es el tema del origen, el concepto de origen. Cuando decimos origen del universo es el Big Bang, estamos hablando desde la ciencia. La palabra origen se refiere a aquel estado inicial de un sistema que, si fue así, ese estado inicial, dejando a la materia y energía de ese sistema que funcione a su estilo, con sus propiedades, al cabo de X años o al cabo de un cierto tiempo, puede ser larguísimo, habrá evolucionado hasta el estado presente.
Con lo cual dicen, si hace 13.800 millones de años se dio el Big Bang, incluso se postula que se tuvo que dar, yendo hacia atrás, entonces, dejando a la materia y energía que funcionen a su aire, hoy el universo sería como es. Miren, hay un ejemplo totalmente casero, pero me parece que, salvadas las enormes distancias, puede ayudar. Ponemos una olla con agua en el fuego, agua fría. Al cabo de un tiempo, el agua hierve. Muy bien. Supóngase que en ese momento, en el momento que el agua ya está hirviendo, llega una persona y no hay nadie en la casa y se encuentra un puchero de agua hirviendo. Esa persona, sabiendo la masa de agua que hay y sabiendo la temperatura, sea del fuego de gas o de cocina de inducción, me da igual, la temperatura, y esto extrapola hacia atrás, y además con toda seguridad, que ese puchero hace tantos minutos tenía tal cantidad de agua que estaba fría. Luego, mirando las condiciones del presente y conociendo las características de la materia y la energía, extrapola hacia atrás que el origen de ese puchero con agua hirviendo, el origen es ese puchero con agua fría. Bueno, si sirve, pues ya está. Y por último, no neguemos a la ciencia la sed insaciable de conocimiento que tiene el ser humano. Una sed insaciable. Y por consiguiente, esa sed la tiene que saciar o intentar saciarla por distintos vericuetos, por distintos caminos. Y no podemos prohibir que se inventen y se encuentren nuevos caminos. Otra cosa son, evidentemente, las consideraciones éticas, que no desdeño en absoluto tratarlas, pero no es este el momento. Pero no pongamos muros, no pongamos muros previos, o sea, no pongamos censuras. Ha habido muchísimas censuras de científicos y este libro las aborda preciosamente y desde luego da datos que yo desconocía de científicos, incluso numerosos científicos asesinados por ser los que estaban afirmando esas verdades científicas por regímenes totalitarios. Eso es horrible. O sea, bien. Esas tres cosas, lo de la nada, lo del origen y lo de la sed insaciable. Relación ciencia y fe. Es un clásico. Es un clásico como otras cuestiones. En estos momentos, leyendo el libro y conociendo los avances científicos, la ciencia puede servir para acercarse a la fe y a la religión, porque te coloca en el umbral del asombro y del misterio. Es decir, hay vías, hay canales, hay puentes entre ambos. Van a seguir siendo un punto de conflicto, lo he dicho antes, porque la ciencia es un instrumento de verdad formidable y desbrozará la religión de muchos aspectos, como ha comentado Pepe. Entonces habrá puntos de conflicto, pero hay puentes. Lo que pasa es que la ciencia, también lo he comentado antes, y la religión proceden y son herramientas epistemológicas muy diferentes. La religión, todo el depósito espiritual y religioso de la humanidad es maravilloso y aborda cuestiones que la ciencia no va a abordar porque se va a centrar en aspectos mucho más pequeños. En consecuencia, son perfectamente, en muchos aspectos, compatibles para las personas normales. De hecho, la teología pastoral, la religión, se basa en una cosa que hay que tener en cuenta, que Dios guía a su pueblo y Dios es un Dios personal que nos habla. En consecuencia, esa herramienta de vida también nos permite pues seguir avanzando en nuestra vida personal, aunque tengamos la ciencia en otro lado. Es decir, son dos herramientas muy importantes que van a convivir en una convivencia a veces complicada,
pero que son perfectamente compatibles. Porque, como digo, la ciencia tiene un cedazo, un filtro muy concreto que desbrozará y es muy eficaz en la búsqueda de la verdad. Pero ambos caminos son necesarios. Bueno, seguiríamos mucho tiempo más, pero ha llegado el momento de dar la voz al patio de butacas.